El mensaje de hoy se llama Espíritu de Grandeza, precisamente se llama Espíritu de Grandeza, y vamos a ver un ejemplo, pero antes de entrar, quiero introducirnos con esta situación que vive Dubái. La verdad es que es una de mis historias modernas favoritas, porque el jeque Maktoum bin Rashid, junto con su hermano, iniciaron lo que es la revolución en Dubái. Si ustedes buscan por ahí en Google algunas imágenes de Dubái, en 1990 era un desierto. Era un desierto árido, no había absolutamente nada de vida, no había nada en Dubái. A 27 años de distancia vemos que Dubái es uno de los atractivos turísticos más importantes del mundo, si no el más importante ya. Y a mí me llama mucho la atención porque todo surgió porque empezaron a hacer cuentas y dijeron, las reservas de petróleo no nos van a alcanzar. Va a llegar un momento en que se acaben, que se agote ese recurso. Ya no vamos a disponer del petróleo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y empezaron a planear a futuro y se les ocurrió, vamos a construir a Dubái y lo vamos a constituir como un atractivo turístico de clase mundial. Empezaron a hacer sus cuentas, sus proyecciones, su planeación y pues los ingenieros empezaron a decirle a los príncipes, al jeque, le empezaron a decir, no van a alcanzar el litoral, no es suficiente. A la gente le atrae mucho la playa y todo, pero no tenemos suficiente litoral para construir todo lo que se requiere construir de manera que podamos sustituir el ingreso que tenemos por las reservas de petróleo. ¿Sí me explico? Ellos lo pensaron, lo previeron y empezaron a trabajar en el sentido de decir, vamos a cambiar, necesitamos no estar pensando y no depender nada más de las reservas de petróleo, tenemos que empezar a pensar en otra fuente de ingresos y eso los llevó al turismo. Entonces empezaron a convertir en Dubái en un país de clase mundial. Me llama mucho la atención que Dubái es 25% más pequeño que el estado de Aguascalientes. Es un país de los Emiratos Árabes muy, muy pequeño, tiene algo así como 414,000 kilómetros cuadrados. Entonces es muy pequeño, pero aún así los príncipes decidieron hacer de Dubái algo grande. Y yo me pregunto, si ellos que no conocen a Dios pudieron emprender proyectos y pudieron hacer planeación de largo plazo para establecerse como una gran ciudad y un gran atractivo turístico, ¿qué no podemos hacer nosotros que tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Alguna vez escuché al pastor, se me fue el nombre del pastor, es un hermano misionero, ya muy grande, anciano, que dice, es pecado pensar en escala pequeña teniendo un Dios tan grande. Y yo creo que Dios, no sé si se han fijado, pero Dios nos está llevando a pensar en grande. Hay algunas palabras que se están repitiendo y repitiendo y repitiendo constantemente dentro de los mensajes, y es que Dios trae un proceso de aceleramiento hacia la iglesia en Aguascalientes y especialmente a la iglesia Restaurando Tu Vida. ¿Sí hemos notado esto? Dios nos está trayendo, y además no nada más lo escuchamos aquí, lo escuchamos también en el Congreso en Guadalajara. ¿Cuántos fuimos al Congreso? Y ahí escuchamos, y también se repitió varias veces, que Dios trae un proceso de aceleramiento. ¿Y saben por qué? Porque Dios quiere establecer su reino, como lo vimos en la prédica pasada, ese quinto imperio del que platicamos, lo quiere establecer aquí en Aguascalientes de una manera profunda y además de una manera acelerada. Y Dios está abriendo puertas. ¿Cuántos creen esto? Entonces, vamos a ver el ejemplo de un muchacho que todo el mundo conocemos, hemos escuchado en la palabra, que se llama David. Y al ver el ejemplo de David,
vamos a ver lo que había en su corazón, qué fue lo que Dios puso en su corazón. Y por lo pronto vamos a ir identificando en el transcurso del mensaje 5 recursos que Dios puso en el espíritu de David. Por eso le llamamos espíritu de grandeza. Pero, ¿qué creen? Ese espíritu de grandeza que había en David también está en nosotros, porque es el mismo espíritu de Dios. ¿Sí lo creemos? Fíjense, David tenía aproximadamente 15 años cuando fue visitado por el profeta Samuel. Es curioso porque Samuel recibe el mensaje de Dios de que vaya a Belén, un pequeño pueblo, y va a ungir a un rey. Entonces llega a Belén y llega con la familia de un hombre llamado Isaí. Y el menor de los hermanos de Isaí era David. Y Samuel mismo pensó que cuando había visto al hermano mayor de David, dice, se me hace que este es el ungido. Pero Dios le dijo, no veas la apariencia, sino su corazón. Y entonces decidió continuar y continuar y continuar hasta que se le acabaron los hijos. ¿Ya no tienes más hijos? Sí tengo el menor, pero pues está allá apacentando las ovejas. Y me llama mucho la atención porque siendo un muchacho no estaba dentro de los planes de papá, de Isaí específicamente, que su hijo pudiera ser grande. Él había pensado en sus otros hijos, pero no había pensado en su hijo menor. No había pensado que él podía ser el rey. Su mismo papá lo menospreció. Y esto trae una gran enseñanza. No importa lo que la gente piense de nosotros, lo que importa es lo que Dios piensa de nosotros. No importa incluso lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino lo que Dios piensa de nosotros mismos. Eso es lo que cuenta. Entonces David, aunque estaba por ahí apacentando las ovejas y su papá ni siquiera lo había contemplado dentro de la comida que tenían, del festín que tenían contemplado ahí con el profeta Samuel, pero Dios sí lo tenía contemplado. Y esto nos dice que Dios nos observa y pone atención en cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces, Dios, que había puesto atención en David y había visto un corazón que le agradaba, dijo, él es el menor, tiene 15 años, pero es él. Así que Samuel lo llama, lo unge y le dice que va a ser el rey de Israel y que va a sustituir a Saúl. Eso lo guardó David en su corazón. Y lo primero que quiero que aprendamos, el primer recurso que Dios nos da, es que Dios nos da propósito. Digan conmigo, Dios me da propósito. Dios nos da propósito. Es el primer recurso. Porque es cuando nosotros entendemos para qué estamos aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para qué fuimos creados? Dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Sí creemos que somos formados antes de la fundación del mundo. La Biblia lo repite varias veces, ¿cierto? Entonces, si lo repite varias veces es porque es cierto. Antes de que ni siquiera naciéramos, el Señor ya nos había contemplado para ser sus hijos y para cumplir su obra y para cumplir su propósito. Entonces, cada uno de nosotros tiene un propósito. Y David tenía un propósito y su propósito era ser rey de Israel. Ese es el primer paso y es importante que nosotros tengamos en cuenta y que sepamos que Dios tiene un propósito para nosotros. En la medida en que nosotros entendamos esa primer parte, entonces vamos a ir caminando hacia donde Dios quiere llevarnos a cumplir su propósito. Y ese espíritu de grandeza se va a notar en lo que estamos haciendo. Luego le digo a mis hijas, si no sabes a dónde vas, cualquier camión te lleva, ¿cierto? Pues a donde vaya, ¿a dónde vas? Pues no sé, pues agarro este camión y me va a dejar. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que cada uno de nosotros sepamos exactamente cuál es el propósito para el que fuimos llamados. Y además nos va dejando pistas en el camino hasta que nosotros podemos descubrir y Él nos dice cuál es el propósito para el que nos llamó, y entonces tenemos el primer gran recurso que su Espíritu Santo nos da, nuestro propósito. Ahora todos tenemos un propósito específico, pero también tenemos propósitos generales, y en ese propósito general es en el que nos vamos a enfocar en el mensaje de esta noche. Todos podemos tener un propósito específico en nuestra vida, pero tenemos un propósito general que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. A eso fuimos llamados, ¿cierto?
Lo hemos estado recibiendo y recibiendo y recibiendo, porque es lo que Dios está tratando de hablar a nuestro corazón para que entendamos que a eso fuimos llamados. Fuimos llamados a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el primer recurso. El segundo recurso que Dios pone es fe. Y yo me imagino a David por ahí, apacentando las ovejas, y de pronto se acostaba y miraba las estrellas y empezaba a pensar: Dios me está llamando para ser rey de Israel, qué increíble. Dios me dio un propósito. Y entonces empezaba a pensar, cuando a lo mejor escuchaba de lo que pasaba en el pueblo, decía: hijo, hace falta esto. Y empezaba a soñar y empezaba a planear y empezaba a anidar en su corazón todas aquellas cosas que Dios estaba tratando de poner allí. De la misma manera que a nosotros también nos pone sueños y nos pone planes y nos pone visiones y nos pone fe. ¿Cuántos de ustedes han recibido fe de parte de Dios? Levante la mano con confianza. Que hayan recibido fe de: Señor, ya sé para qué me quieres aquí en la tierra. Y empiezas yo, cuando a mí me dicen: oye, te toca predicar, luego no puedo ni dormir. No sé si te pasa. Estás así como pensando: ¿y de qué voy a hablar? ¿Y cómo lo voy a preparar? ¿Y cuál va a ser el tema? ¿Y cuál va a ser el ejemplo? ¿Y de qué voy a explicar? ¿Cómo lo voy a explicar? Y empiezas a pensar. Imagínense si te dicen: vas a ser el rey de Israel. No dormía David. Y caminaba y estaba pensando y estaba soñando y estaba, a lo mejor en algunos casos, alucinando, pero siempre estaba pensando qué era lo que iba a hacer. Y era un muchacho de 15 años, pero que le había creído a Dios. Y eso era lo que le agradaba a papá, que le había creído. Así es que dice la Biblia que aun cuando se enfrentaba con fieras como osos o como leones, David siempre salía en defensa de sus ovejas, porque él sabía que Dios estaba con él. Entonces el segundo recurso que Dios nos da es la fe. Y la fe implica visión. Implica que empiezas a pensar y empiezas a imaginar. Tuvo días enteros, noches enteros en la soledad, solamente con sus ovejas y Dios, y él pensaba en lo que quería hacer. Y una de las cosas que él soñaba con hacer era conquistar Jerusalén. Así que pasaron los años, y como a los 18 años aproximadamente, su papá lo envía con sus hermanos y con algo de comida y algo de alimento. Está con ellos, y de pronto ve que un gigante de aproximadamente 3 años, 3 metros, gigante de 3 metros llamado Goliat, empieza a confrontar al ejército. Y ahí estaba todo un ejército parado, impávido y sin poder moverse, y todos con miedo. Nadie se atrevía a enfrentar a ese gigante de 3 metros. Además que era un guerrero fuerte y un guerrero entrenado en la batalla. Entonces todos estaban allí. Cuando ve David y escucha todas las maldiciones que están saliendo de Goliat, él dice: ¿quién es este que está retando a los escuadrones del Dios de los ejércitos? Y seguramente se preguntaba: ¿y por qué nadie hace nada al respecto? Era un joven de 18 años, pero tenía un espíritu de grandeza. Y entonces dice: yo voy a ir y yo lo voy a enfrentar. Y va con el rey y le dice: yo lo voy a enfrentar, no te preocupes, yo voy a ir. Yo me imagino al rey así como impávido, incrédulo. ¿Quién es este chavito, no, de 18 años que está dispuesto a enfrentar a ese guerrero? Este chavo no trae ni entrenamiento ni nada, pero tenía espíritu de grandeza porque confiaba en Dios. Entonces dice la Biblia que decide ir al frente de batalla. Toma 5 piedras lisas estaban en el valle de Elá, y del arroyo de Elá toma 5 piedras lisas para hacerle frente a este gigante. Se acerca, el gigante empieza a maldecirlo y a decirle: ¿qué acaso soy perro para que vengas contra mí con piedras y palos? Pero David no se atemoriza. Ningún momento tuvo miedo de ese gigante, porque sabía que Dios estaba con él. Entonces agarra su Honda, agarró su Honda y ¡pum!, en la mera frente. Cayó como Pacquiao. Iba a decir como Mayweather, pero él no cayó, ¿verdad?
Cayó como paqueado, noqueado y muerto. Porque tenía un espíritu de grandeza y no tenía miedo. Otra cosa que Dios le da y que Dios nos da, no nada más es fe, nos da propósito, nos da fe, y eso incluye visión, pero también nos da pasión. Y eso había en el corazón de David, había pasión. Fíjense lo que dice en Primera de Samuel, si me ayudas, por favor, Primera de Samuel 17:54. ¿Sí lo tenemos o no? ¿Ok? Yo no lo veo, pero lo voy a leer acá. Fíjense, en el versículo 54, luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Entonces vamos a checar esto. Esto está padrísimo. Esto la verdad me encanta. Porque David ya le había dicho al gigante que lo iba a matar y que además le iba a cortar la cabeza. Ya se lo había advertido y eso sucedió. Lo mató, le cortó la cabeza, pero algo que me llama mucho la atención es que agarra la cabeza y la lleva para Jerusalén. Y dice, ¿cómo para qué? Estaba en un valle aproximadamente a 20 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y dice uno, bueno, ¿y para qué lo fue a llevar la cabeza, no? Ya lo había derrotado, ya lo había matado, ya le había cortado la cabeza, pero dice que lleva la cabeza y se la lleva a Jerusalén. Y aquí está lo padre. ¿Sabes qué? Digo, la Biblia no lo especifica, nada más dice que la llevó. Pero ¿sabes a qué creo que fue? Fue a decirle a los jebuseos, que era un pueblo que habitaba esa ciudad, que así como había destruido a Goliat, iba a conquistar Jerusalén. Esa es mi teoría, no encuentro otra explicación. No encuentro otra explicación. ¿Por qué lo mata, agarra su cabeza y se va 20 kilómetros? No dice la Biblia si fue caminando, si fue corriendo, si fue a caballo o cómo se fue. O a lo mejor agarró la onda y se fue, se echó un rol. Pero lo que sí dice la Biblia es que fue a Jerusalén. Y para los que no lo sabían, en ese momento Jerusalén no era territorio de Israel, era un pueblo cananeo habitado por jebuseos, que eran los que habitaban o los que vivían en esa ciudad. Entonces ya llega David con los jebuseos y él ya lo había soñado, él ya lo había arrebatado en fe, así como destruía a Goliat. Voy a conquistar Jerusalén. Ese es el espíritu de un chavo que tiene grandeza, la grandeza de Dios en él. Eso fue a los 18 años, para que nos vayamos siguiendo cronológicamente los hechos de David. Después de eso, y de esa pasión que Dios puso en el corazón de David, y es la misma pasión que Dios pone en nuestro corazón cuando nosotros le creemos. Es la misma pasión que pone en nosotros cuando entendemos cuál es nuestro llamado y nuestro propósito. Es la misma pasión que Dios pone en nosotros cuando queremos cumplir su voluntad y su propósito. Es la misma pasión que Dios le había dado a David. Pero no solamente eso, le dio tiempo, que es otro recurso que tenemos. Entonces Dios nos da propósito por medio de su espíritu. Dios nos da fe. Dios nos da pasión. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos apasionados sabemos aquí? Dios nos da tiempo. Después de eso, David pasó varios años huyendo de Saúl. Saúl de pronto sintió envidia. Él permitió sentir envidia en su corazón de lo que Dios estaba haciendo a través de David, porque Dios había puesto espíritu de grandeza en él. Y entonces Saúl empezó a sentir envidia y celos de lo que estaba pasando en la vida de David y lo empezó a perseguir y quería matarlo.
Y todos sabemos esa historia. Entonces David, huyendo de Saúl, se va por allí al desierto, a las cuevas, y llega a una cueva que se llama Adulam. Lo podemos ver en 1 Samuel 22. Estaba huyendo de Saúl, llega a la cueva, pero dice que sus hermanos y todos los endeudados y los marginados y los amargados llegaron con él y se juntaron, y empezó a hacer un ejército de 400 personas. David huyendo de Saúl, pero la gente que sabía, que había visto que había un espíritu de grandeza en él, empezaron a seguir a Saúl y empezaron a tratar de juntarse con él, porque sabían que algo importante y poderoso estaba haciendo Dios en su vida. En los momentos más difíciles que vivió David, Dios no lo dejó solo. Dios siempre está con nosotros aún en los momentos difíciles. ¿Cuántos creen esto? Dice la Biblia, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Incluso cuando pasamos por momentos difíciles, nos ayudan a bien. Nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer, nos ayudan a tener carácter, nos ayudan a entender muchas cosas que a veces no entendemos cuando las cosas marchan bien. Pero aún en medio de esas circunstancias, Dios no lo dejó, porque Él tenía tiempo. Dios ya se había propuesto hacer de David un rey, y le estaba dando tiempo para poder hacerlo. Entonces el tiempo es otro recurso valioso, importante que Dios nos da. ¿Cuántos saben que Roma no se hizo en un día, verdad? Entonces Dios nos da el tiempo que necesitemos para cumplir nuestro propósito. Me acuerdo que en una ocasión, a lo mejor no lo he dado con detalles, pero viví un tiempo de crisis un poco fuerte, y le dije: Dios, perdóname, porque eché a perder todo lo que me diste. Todo lo que me diste lo eché a perder, perdóname, le dije. Y lo único que Dios me dijo fue: todavía no te pido cuentas. ¿Saben qué me estaba dando Dios? Tiempo. Tenemos tiempo, pero aprovechémoslo. Tenemos que aprovechar el tiempo. A veces, y eso también lo digo mucho a mis hijas, les digo, cuando somos jóvenes, decimos: tengo toda la vida por delante. Pensamos: tengo toda la vida por delante, estoy bien chavito. Y entonces permitimos que se nos vaya el tiempo y se nos van las horas. Y luego se nos van los días. Y se nos van las semanas. Y se nos van los meses. Y se nos van los años. Y cuando nos damos cuenta, ya no tenemos las mismas fuerzas que cuando estábamos chavos. ¿Cierto? Y empezamos a pensar: ¿cómo no hice eso? ¿Y por qué no hice aquello? ¿Y por qué no emprendí esta empresa? ¿O por qué no emprendí este viaje? ¿O por qué no hice esto? ¿O por qué no desarrollé este proyecto? Etcétera. Y empezamos a reclamarnos a nosotros mismos y a decir: ¿por qué no hice todo lo que pude haber hecho cuando estaba joven y tenía fuerzas? ¿Por qué no lo pensamos? Así es que, ¿cuántos jóvenes hay aquí, por cierto? Nada más veo que pues están allá, nada más que están escondidos. Y aquí. Entonces pensemos que así como David tenía tiempo, pero Dios lo fue llevando hasta cumplir su propósito, nosotros tenemos tiempo, pero no lo desperdiciemos, no es para desperdiciarlo. En otra ocasión ahí, precisamente en Embajadores, me encontré a Jonas y me acerqué, le di un abrazo, le dije: Jonas, yo también era hijo de pastor, pero desperdicié mucho tiempo. Hasta como a los 40 y tantos me vino a caer el 20. Gracias a Dios nunca es demasiado tarde, ¿verdad? Pero si somos jóvenes, tenemos toda la energía, la fuerza y el impulso que necesitamos para lograr lo que sea, porque Dios puso espíritu de grandeza en nosotros. Así es que no solamente nos da tiempo, sino nos da también recursos como cómplices, recursos económicos, recursos materiales, todo lo que nos haga falta. Vamos a ver rápidamente 2 de Samuel 5.
en donde vemos que que David es ungido. En el versículo 3, fíjense lo que dice. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. Acababa de morir Saúl, y entonces el que tenía que subir al trono era el que Dios había ungido, y este era David. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40. Entonces vemos que David fue llamado cuando tenía ¿cuántos? 15, ¿verdad? Más o menos, más o menos, puede ser 14, más o menos 14, 15 años era la edad que tenía cuando fue ungido rey. Y luego tenía aproximadamente 18 años cuando mató a Goliat. Y cuando mató a Goliat, fue a decir a Jerusalén que los iba a conquistar. Y aquí en el capítulo 5 de 2 de Samuel, en el versículo 4 dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Ahora fíjense lo que dice el versículo 6. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David: aquí no entrarás, para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. Entonces, a los 30 años, aproximadamente 12 años después de ese encuentro que había tenido con los jebuseos, David logra cumplir su sueño de ir y conquistar Jerusalén. Es proclamado rey, y entonces lo primero que hace es decir: vamos a conquistar Jerusalén. No fue de tan inmediato. Aquí habla de unos versículos, en realidad pasaron algunos años, pero no fueron muchos años en que David, ya una vez establecido como rey, y una vez armado su ejército, y una vez preparados también a todos esos valientes. ¿Se acuerdan que hablamos de los valientes de la cueva de Adulam? Pues esos valientes fueron un recurso importante para David, porque fueron los primeros que estaban constituidos como el ejército de David. Ese ejército de 400 personas, de endeudados, de marginados y de amargados, que habían sido marginados por la sociedad, pero que David había tomado porque Dios se los había enviado. Ellos fueron los valientes de David y fueron los primeros que lo acompañaron a conquistar Jerusalén, que en ese tiempo estaba sitiada o estaba habitada por los jebuseos, un pueblo cananeo. Y fíjense lo que dice David. Aquel día David dijo, primero vemos lo que dijeron los jebuseos. Ahora vamos a ubicarnos un poco en la escena. Estamos a las faldas del monte de Sión, que se levantaba a más o menos 754 metros de altura, y ahí estaba asentada la ciudad de Jerusalén, que estaba habitada por los jebuseos, pero era una ciudad amurallada, ¿ok? Entonces imaginen, estamos al borde de la ciudad, y los jebuseos le empiezan a decir: acá no vas a subir, David. Le empiezan a gritar: aquí no vas a subir. Es más, con los ciegos y con los cojos me basta y me sobra para evitar que tú puedas subir. Yo no sé cuántos de ustedes a veces han escuchado esas voces que nos dicen: tú no vas a lograr eso, o tú no vas a lograr aquello, o tú no vas a poder con aquella persona, o tú no vas a poder salir adelante de esta enfermedad, o tú no vas a poder salir adelante de esta crisis matrimonial, o tú no vas a poder salir de esta situación económica que te tiene endeudada. Eso es lo que pueden decir esas circunstancias, pero nuestro Dios tiene otra cosa, porque Él puso espíritu de grandeza en nosotros. Y entonces David, porque era un hombre apasionado, ¿verdad? Aquel día David dijo: todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Los aborrezco. De ahí viene el dicho: los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. David se instaló en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Así que David, siendo un muchachito de 15 años, le creyó a Dios. Le creyó que Dios tenía un propósito para él. Y Dios le dio fe. Y no nada más le dio fe, también le dio pasión.
Y no nada más le dio pasión, también le dio tiempo. Y no nada más le dio tiempo, le dio otros recursos para con un ejército poder sitiar la ciudad que Dios había puesto en su corazón, que iba a conquistar. Y que es la ciudad en este momento más importante para las tres religiones del mundo: el cristianismo, el musulmán y los judíos. De ese tamaño era el sueño de David, y de ese tamaño era su victoria. Y fíjense, David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor desde el terraplén hasta el palacio, y se fortaleció más y más, porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Hiram, rey de Tiro, esto dice el versículo 12, envió una embajada a David, y también le envió madera de cedro, carpinteros y canteros para construirle un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, y esto es padrísimo, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel, y había engrandecido su reino. Dios nos trajo aquí por amor a Aguascalientes. Dios nos trajo aquí por amor a Aguascalientes. Y Dios quiere establecer su reino. Ese reino de verdad, ese reino de amor, ese reino de justicia, ese reino de luz. Es el que Dios quiere establecer en Aguascalientes, para que Aguascalientes ya no sea conocido como por el Cerro del Muerto, sino por el Dios que da vida. Para que ya no, Aguascalientes ya no celebre a los muertos, pero que celebremos la vida. Para que Aguascalientes ya no camine en obscuridad, pero que camine en la luz, en su luz admirable. Para que Aguascalientes ya no camine en el odio, en el rencor, en el resentimiento, sino en el amor, en la reconciliación, en la paz. Tú tienes un propósito. Yo tengo un propósito. Y estamos aquí para establecer reino. ¿Cuántos creen esto? Pero no solamente estamos aquí para establecer reino. Para eso Dios nos dio un espíritu de grandeza. No podríamos hacerlo de otra manera. Si no tenemos los recursos que Dios puede darnos para poder establecer su reino, no podríamos hacerlo. Necesitamos los recursos de Dios, y esos recursos Dios nos los regaló en la cruz del Calvario y en su resurrección. Y cuando nosotros creímos, todos esos recursos que estaban en Cristo Jesús se vinieron a trasladar a nuestra vida, para que la grandeza que había en David y la grandeza que había en Jesús haya en nosotros también, porque es el mismo espíritu. Aguascalientes ya no será más estéril. Y la iglesia en Aguascalientes ya no será más estéril, sino madre jubilosa de hijos. Madre jubilosa de hijos es lo que Dios está haciendo en Aguascalientes, porque el reino necesita establecerse. La gente está sufriendo. La gente sin Dios está sufriendo, no sabe a dónde va. Sufre por las enfermedades, sufre por la violencia, sufre por el alcoholismo, por las drogas, sufre por los vicios, sufre por la separación, los divorcios, la desintegración familiar, los pleitos entre padres y los hijos. ¿Ustedes creen que la gente está disfrutando eso? Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que se establezca su vida, su reino de vida, y de vida en abundancia. Y eso es lo que Dios quiere en cada familia. Que haya amor, que haya armonía, que haya vida, que haya abundancia, que no haya escasez, que haya salud, que no haya enfermedad, que no haya tinieblas, que haya luz. Eso es lo que Dios quiere para Aguascalientes, y eso es lo que Dios quiere para cada una de las familias de Aguascalientes. Y cosas espectaculares están pasando hoy, porque Dios está haciendo estas cosas. Estoy súper contento porque Dios está abriendo puertas. Y como decía nuestro pastor León, Dios abre puertas, de nosotros depende que se queden abiertas. Actualmente
se abrió la puerta en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Primero era un grupo de 12 a 15 personas, a 15 chavos. Ahora ya se abrió un grupo para 90 chavos que están recibiendo el Evangelio. Amén. Sí, amén. Un aplauso. Un aplauso. Dios está abriendo puertas. El día de hoy, nuestro hermano Javis estaba compartiendo también una conferencia contra las adicciones en la Universidad del Valle de México, en la UVM. Se abrió otra puerta. Se abrió otra puerta. Se están abriendo puertas en donde estaban cerradas, porque le hemos creído a Dios y porque queremos establecer su reino. ¿Cuántas personas nos visitan por primera vez? Pásenle, por favor. Queremos hacer una oración por ustedes. ¿Alguien más? Dios es grande, tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande. Y Él ha puesto su grandeza en nosotros. ¿Lo creemos? Amén.